Pichincha Universal, generando noticias. La bienvenida al doctor Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo ecuatoriano. Bueno, coméntenos, hay algunos temas pendientes en agenda. Habíamos convocado su presencia por el caso Furukawa, pero ¿qué le parece si es que comenzamos por una buena noticia? Cuenca acogió el tema de paridad de género luego de que se había irrespetado la cuota para vicealcaldesa. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Marisabel. Sí, efectivamente, en el tema de Cuenca se constituye, dada la importancia de la ciudad de Cuenca, sobre todo al ser la tercera ciudad del país, pero sobre todo por la complejidad del tema. Había habido y existía ya una resolución judicial en una acción de protección que planteó la Defensoría del Pueblo para que la vicealcaldesa sea una mujer, pero lamentablemente el señor alcalde, con una interpretación, hay que decirlo, antojadiza, no quiso cumplir desde el 1 de agosto, desde el 2 de agosto se resistía a cumplir con una resolución judicial que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, exige que al ser emitida una resolución por un tema de acción de protección, este es de inmediato cumplimiento, independientemente de los recursos que se puedan presentar. Pero él, con una interpretación, como digo, bastante antojadiza, no la cumplió en más de 20 días, razón por la cual inclusive personalmente presenté una denuncia ante el Ministerio Fiscal, porque aquí creo que nadie está sobre la ley y si existe una resolución judicial es para cumplirla, no para determinar cuándo, cómo y dónde la cumplo. El día de hoy el juez constitucional, le ha llamado la atención al señor alcalde al decirle que lo único que él pretende es dilatar, obstaculizar y sobre todo con falta de lealtad procesal. Mire lo que dice el propio juez constitucional, que él está actuando con falta de lealtad procesal, que también ese es otro delito que habrá que analizar. ¿Delito? Así es, la o sea, deslealtad. Esta omisión no puede quedar solo allí, tendría que hacerse ahí cargo como un delito por lealtad. Deslealtad procesal a falta de lealtad procesal. Eso es incluso el propio juez constitucional le dice. Y bueno, ya si fue por esta la denuncia en la Fiscalía Provincial, porque creemos que esto se constituye en un ejemplo. El tema de derechos y sobre todo en el tema de la igualdad material con criterios de equidad y paridad de género es un tema o es un derecho que debe ser respetado, mucho más cuando ya de por medio existía una sentencia de un juez constitucional. No entendíamos el por qué se resistía el señor alcalde a cumplirlo, pero bueno, el día de hoy se ha convocado a sesión del Consejo Cantonal y se ha designado a Marisol Peñalosa como la nueva vicealcaldesa del Cantón Cuenca. Ya, es decir, ninguna persona está por encima de la ley ni puede interpretar la ley a su antojo. Por supuesto. ¿Se expresa Además, en ese sentido? Se expresa el texto de la norma del artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que dice: las resoluciones y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento sin perjuicio de los recursos. Pero para el alcalde, pues, parece que existía otro texto legal que según él lo ha inventado y de esa forma se resistía a cumplir. Pero bueno, afortunadamente el día de hoy, digo afortunadamente por esta lucha que se ha emprendido de que se reconozca el papel de la mujer, de que se le permita espacios de participación política, realmente espacios de poder y sobre todo de administración en el Ejecutivo Cantonal. El día de hoy en Cuenca ya se ha dado paso y tenemos una nueva vicealcaldesa. ¿Quién dio paso? ¿El Consejo Metropolitano o el propio alcalde? El propio alcalde se vio obligado, obviamente, ya por fuerza de las circunstancias y más que nada por mandatos ya de ley, a llamar al Consejo, y dentro del Consejo tomar en cuenta esto, Marisabel, es que no fue llamado el Consejo para la elección de la vicealcaldesa, fueron los concejales lo que le pidieron al alcalde incluir en el orden del día la elección de la vicealcaldesa, es decir, el alcalde sigue con esa dinámica de pensar que él es el dueño del país. Bueno, pero finalmente también tendrá que hacerse cargo de las omisiones que haya podido cometer, o sea, esto todavía tiene algunos puntos suspensivos. Bueno, como Defensoría del Pueblo hemos presentado la denuncia en la Fiscalía, también lo vamos a hacer en la Corte Constitucional para que revise la actuación de las autoridades locales, que cuando existe una sentencia judicial debe ser acatada. El no hacerlo tiene que saber que hay responsabilidades civiles y de tipo administrativas que inclusive pueden llevar a la destitución del funcionario público. Para no sentar un mal precedente en este sentido también. Es que es necesario, porque si no, de lo contrario estaríamos en una lógica de que yo decido cuándo la cumplo. Aquí lo que hemos hecho es activar un mecanismo de acción constitucional, como es una acción de protección. Ha habido una resolución de un juez notificada el 2 de agosto, pero hasta el día de hoy, 27, no se había cumplido, sin ningún argumento legal, ni mucho menos constitucional. Por lo tanto, la Corte Constitucional, en este caso, que es el órgano competente, tendrá que decidir sobre la omisión deliberada del alcalde respecto de la elección
o de la convocatoria del Consejo Cantonal para la elección de la vicealcaldesa. Ya. Mejía también hizo en su momento esta enmienda, Sí, a través de acciones de protección que hemos articulado. Mejía también se presentó una acción de protección que se la ganó, tiene la obligación en el transcurso, creo que es de 5 de 8 días, que tiene que designar a una mujer como vicealcaldesa. Y además... Es una sola concejala, entiendo. Exactamente, es una sola mujer la que está de concejala y obviamente ella por derecho tendrá la vicealcaldía del Cantón Mejía. Gústele a quien le guste. Gústele a quien le guste. O haga o no mayoría. Bueno, vamos al tema Furukawa, esta empresa que gracias a un trabajo de la Defensoría del Pueblo fue detectada en una cantidad de violaciones a los derechos humanos laborales, temas tributarios, de explotación infantil, bueno, algunos elementos que fueron develados en distintas investigaciones, pero que lastimosamente han llegado a un punto muerto en donde un supuesto representante de los trabajadores ha firmado un acuerdo donde se subsana cualquier tipo de conflicto entre las partes. ¿Cómo lo ve la Defensoría que tuvo un papel tan preponderante? Bueno, hay que mencionar dos cosas. Un punto que vale la pena aclararlo es que dentro de este acuerdo que efectivamente ha firmado Walter Sánchez, que era en un inicio el representante de los trabajadores, que luego se ha dividido, ahora existen varios grupos de trabajadores, unos que han firmado contratos con la empresa y que ya se encuentran regularizados, otros como en el caso de Walter Sánchez y otros más que están con otras organizaciones de derechos humanos, pero efectivamente se firmó este acuerdo y tanto por el representante de la empresa como por Walter Sánchez. Lo que sí aparecía en la parte considerativa o de los antecedentes de este acuerdo que se firmó entre Walter Sánchez como dirigente de algunos trabajadores de Furukawa y la empresa como tal, es que aparecía como que la Defensoría del Pueblo con su funcionaria había avalado este acuerdo. Claro. Y efectivamente. ¿Qué pasó ahí? No, en lo absoluto. O sea, como Defensoría del Pueblo lo que hacemos es hacer el seguimiento siempre. Cualquier renegociación, reunión que se mantenga la empresa con los trabajadores, estamos presentes a efectos de ver que se respeten, se protejan los derechos, pero nosotros no damos aval de ningún tipo para que se firme o no se firme ningún acuerdo. Esa no es nuestra competencia, sino velar porque se cumplan los derechos. Y me extrañó de que se haya citado a la Defensoría del Pueblo como que hemos dado el aval cuando eso es completamente falso, no es así. La Defensoría del Pueblo jamás podría dar al aval, mucho menos a un texto de un acuerdo que es abiertamente violatorio de los derechos humanos. Así que lo descarto, lo denuncio públicamente porque eso no ha sido en la manera en que ha sido escrito, de tal forma que inclusive en el propio acuerdo no consta la firma de nuestra delegada, con lo cual demuestra de que nosotros no hemos sido parte ni mucho menos hemos avalado este proceso. Ya, doctor, pero para justamente precisar, la persona, la defensora que haya podido ser convocada puede hacerlo dentro de sus atribuciones, no así representar a la Defensoría. ¿Cómo es esto? No, lo que hacemos como cualquier funcionario de la Defensoría Pública, lo que hace es acude, asiste, revisa y obviamente y presenta su informe respecto de si se cumple o no se cumple la tema de protección de derechos humanos. Pero en nuestra política ha sido bastante clara en este punto. No hemos flexibilizado, llamémoslo así, ni nos hemos ido un ápice a lo que ha sido la postura de la Defensoría del Pueblo de que aquí ha habido una vulneración de derechos que no se puede estar negociando a través de liquidaciones laborales, ni que mucho menos esto se puede reducir a una simple liquidación, ni tampoco, como lo dice el acuerdo, a un tema de contrato de comodato, entregar las tierras por 3 años y medio, me las vendes a mí, la fibra de Abacá, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bajo ningún punto de vista es dable ese tipo de acuerdo, así que públicamente sacamos nuestro comunicado diciendo que el acuerdo firmado entre uno de los representantes de los trabajadores, Walter Sánchez, y la empresa, pues es un acuerdo entre ellos que en lo absoluto representa la posición de la Defensoría, ni mucho menos repara el daño que se ha ocasionado respecto de las violaciones de derechos humanos. Incluso había un numeral, el 9, si no recuerdo mal, que disponía a la fuerza pública a asistir a esta fuerza laboral representada por el señor en mención, si es que la otra representación sindical o de trabajadores intenta
hacer algún tipo de resistencia. Y no ¿Cómo solo puede eso, pasar esto? no solo eso, disponer la fuerza pública, sino que le entrega la responsabilidad a este grupo de trabajadores de que vayan, se tomen el kilómetro 42 e inclusive si hay algunos problemas con gente que está viviendo ahí, lo resuelvan entre ellos, si necesitan la fuerza pública llamen para desalojarlos. La ley de la selva, un convenio de completamente forma desproporcionado que no tiene ningún tipo de amparo constitucional. Que es lamentable que nos prestemos o que sobre todo ciertos trabajadores se presten este tipo de manipulación. Yo puedo entender la necesidad, la urgencia de cientos de familias que necesitan tener un sustento diario, que se encuentran aisladas, marginadas, incluso muchas de ellas han destruido los campamentos, han tenido que salir a arrendar fuera. Yo entiendo eso, pero creo que la posición del Estado ecuatoriano sobre todo, o del gobierno nacional, y en este punto que se lo hemos manifestado al Estado como tal, a Carlos Gómez, no puede estar en un tema de mediación. Cuando hay un incumplimiento de una ley, de una norma, yo no medio con el infractor. Yo lo que hago es aplicar las sanciones, iniciar los procesos que tengan que ver con temas de expropiación por precarización de las relaciones laborales, que está establecido además en nuestra ley, e inicio con las sanciones que tenga que ver. Una empresa de este tipo por más de 50 años que se ha caracterizado por estar vulnerando de modo sistemático los derechos humanos, yo en lugar de gobierno nacional lo único que hubiera hecho es cerrarla definitivamente, iniciar procesos de expropiación y decirle al mundo entero, no solo al Ecuador, sino decirle al mundo entero que en Ecuador no se respetan los derechos, no se permite la violación de los derechos humanos. Aquí hay varias instituciones que en este caso estarían cometiendo estas omisiones. Ministerio de Trabajo a través de la Inspectoría, Servicio de Rentas Internas, no sé si es que el Ministerio de Salud en su momento, por las condiciones en las que se encontraban los trabajadores, han detectado quiénes deberían rendir cuentas en este sentido. Por supuesto. Más que nada es el gobierno como tal. O sea, el gobierno, por un lado, por haber permitido de que se dé este tipo de violaciones de derechos humanos, y ojo, y no solamente este gobierno, sino obviamente todos los que durante 50 años se han permitido este tipo de vulneraciones. Una de las responsabilidades que tiene el Estado a través del Ministerio de Trabajo es efectivamente aplicar las sanciones que se crean convenientes o las sanciones del caso. Yo creo que una que tendría que haber sido ya iniciada, o al menos que esa incluso no necesitaba ni de mayor procedimiento administrativo, es quitarle esa condecoración que le entregó en el 2005 de mejores prácticas laborales y respeto a los derechos de los trabajadores. Eso sigue siendo una afrenta que no se lo ha hecho nada. Y eso es algo muy simbólico, ojo. Eso fue el gobierno de Lucio Gutiérrez. 2005, 2006, creo que ya fue en el gobierno de Alfredo Palacio. Cierto. En el gobierno de Alfredo Palacio. Sí, en el gobierno de Alfredo Palacio, porque creo que en ese momento estaba de ministro de Trabajo, Carlos Chiriboga. No estoy muy seguro con el nombre del ministro, pero fue en el 2000, en el gobierno de Alfredo Palacio. Okay. De plano, yo debería empezar con eso. Simbólicamente le quito un reconocimiento que es una afrenta a la situación que están viviendo actualmente los trabajadores, por un lado, y por el otro lado, iniciar con todas las sanciones que se crean del caso a efectos de dar el ejemplo y no permitir de que prácticas de este tipo vulnerativas de los derechos humanos se sigan manteniendo y que aquí en el país no pase nada. Otro tema, porque hay un actor privado aquí. La Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Áchilas fue quien avaló el acta de mediación, finalmente. Pero es que más que avalar, lo que ha puesto la Cámara de Comercio de Santo Domingo es poner la mediación para que las dos personas lleguen a acuerdos. A las oficinas, digamos. Es oficinas, es un medio. Ya. Ellos ni avalan, ni reconocen, ni garantizan, sino que ponen a disposición cuando ha habido una solicitud de por medio para que negocien o lleguen a acuerdos dos personas. Ya. Eso es básicamente. Lo de fondo, entonces, defensor, es que lo que es espurio no debe respetarse. Por supuesto, eso no se puede respetar y además eso no tiene ningún valor. Sin embargo, mucha gente se va a quedar neutralizada quizá de desarrollar otras acciones precisamente por el miedo de lo que allí consta en esa acta. Ese acuerdo no tiene ningún tipo de efecto, valor legal, las cosas siguen encontrándose en el mismo estado en el que se encontraban antes. Es importante destacar que eso no puede ameritar ni mucho menos generar como un fundamento para que la policía vaya y desaloje a los que se encuentran viviendo bajo ningún punto de vista, ni mucho menos la disposición que se ha establecido en el propio acuerdo de que el MAGAF tiene que darles atención y apoyos para temas de producción de la fibra de vaca. O sea, hay muchas cosas que definitivamente no tienen ningún tipo de sentido, peor aún, algún valor legal. Ya, pero el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo también tiene un peso en ese sentido, al desconocer cualquier tipo de acuerdo que
hayan podido llegar a esas partes. Sí, y más que nada es que vamos en la lógica de exigirle nuevamente, ya en este punto, el informe yo había solicitado personalmente, estamos sacando como Defensoría del Pueblo a nivel de la Presidencia de la República, que el Presidente de la República nos permita entregarle directamente el informe final de Furukawa, en el cual establecemos recomendaciones, seguimos insistiendo en la necesaria participación del Estado, pero sobre todo en la acción directa del Gobierno Nacional, en establecer cómo se ha dado el proceso de vulneraciones de derechos y las sanciones respectivas. Le hemos pedido expresamente al subsecretario de la Política de que inmediatamente inicie o solicite o oficie, como quieran llamarlo, al Ministerio de Agricultura el proceso de expropiación de las tierras de Furukawa. Directamente inicie el proceso, porque la autoridad competente es el Ministerio de Agricultura, y que van a tener como fundamento para iniciar este proceso el propio informe de la Defensoría del Pueblo, que además contiene los informes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Dirección Nacional de Registro Civil. Ni siquiera identidad tenían. Claro, que todos ellos van a dar cuenta de que efectivamente ha habido una vulneración de derechos humanos y que ese es el argumento o el fundamento necesario para aceptar y determinar la expropiación. Aquí no estamos hablando de medidas que vayan en contra de la norma de la ley o de la Constitución, sino que ante vulneraciones de derechos humanos tiene que haber las sanciones respectivas. Y si la ley de tierras establece que aquella empresa que a nivel agrícola explote, precarice la relación laboral y constituya o genere vulneraciones de derechos humanos, sí tiene que iniciar el trámite de expropiación de las tierras. Y esto, una consideración, María Isabel, que es importante tomarla en cuenta. Creo que ha habido una mala concepción respecto del papel de las instituciones públicas. El gobierno no está para mediar. Y creo que ha sido un error en tratar de acercar a las partes para que las dos partes lleguen a acuerdos de liquidación económica, pensando que esto es un tema netamente laboral. Si bien el gobierno actuó después del informe de la Defensoría del Pueblo, actuó en el sentido de que hizo campañas de vacunación para tratar de atender las demandas de la ciudadanía, de mitigar. En el tema de educación también tuvo así algunas medidas específicas, se iniciaron procesos para tener identidad de las personas que no lo tenían. En el tema de vacunación también se iniciaron algunos temas de vacunación. En el MIES también actuó. Ahí fue una sanción que le dio el Ministerio de Trabajo por temas de trabajo infantil. Es decir, el gobierno actuó después del informe. Sí. Pero eso no quita el tema de la reparación de los 50 años. Ahí es la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se lo va a hacer? Y en este punto es claro de que el gobierno debería actuar independientemente de los trabajadores e independientemente de la empresa, porque no haberlo hecho lo que ha generado es la división de los trabajadores, que unos traten de buscarse la vida, solucionar por su lado, otros de la misma forma, y a la final los que terminan perdiendo siempre son los trabajadores, divididos, desprotegidos, y la empresa funcionando y sin ningún tipo de sanción ejemplificadora. Última pregunta sobre ese tema. Este también es un indicador de que se puede hacer política de seguimiento en una institución, porque esto inició Gina Benavides, ¿verdad? Y ahora usted lo ha continuado sin alterar ninguna coma, con el mismo interés. No, por supuesto, porque yo creo que más allá de las personas que estemos en un momento dado representando a la institución, es la institución. Y en este punto la institución actuó conforme a lo que establecía la Constitución, actuó en un cumplimiento de los derechos de las personas, de cientos de trabajadores, sobre todo de población afroecuatoriana, y mi obligación con Defensoría del Pueblo no solo era seguir con este proceso, sino defenderlo, posicionarlo y adicionalmente exigir del Estado el cumplimiento de las sugerencias y recomendaciones que se establecían en ese informe. Gracias, doctor Carrión. Vamos al tema de la movilidad humana. Y ahora mismo, con la exigencia de las visas humanitarias para las personas venezolanas, ¿cuáles son las novedades que ustedes van detectando? Sobre el tema de los venezolanos, realmente la situación es muy difícil, es muy complicada. En el Ecuador se está manejando a nivel de la sociedad o del país en general el tema de, como lo estamos manejando en cárceles, un populismo penal, de la misma forma estamos manejando un populismo antimigración, antimigrantes, y es muy preocupante. Tomemos en cuenta que estos son derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y es fundamental que el país y la sociedad lo comprenda desde esa manera. A veces actuamos, y lo digo a veces, es porque cuando leemos los comentarios en redes sociales, en medios de comunicación de ciertas personas, es como si fuéramos un país en donde nunca hemos tenido migración.
donde nunca ningún ecuatoriano ha tenido que estar fuera en Estados Unidos o en España, ni haya sufrido ningún tipo de discriminación o explotación, y solamente uno pueda pisar la frontera o darse cuenta en Estados Unidos o en Europa, y se va a dar cuenta de la realidad difícil, dura del migrante ecuatoriano, la misma que le está pasando al venezolano. Entonces este no es un problema solamente de decir es que los extranjeros o los venezolanos son los responsables de la delincuencia, de la inseguridad. Este es un problema de país y es un problema además latinoamericano que exige de medidas a nivel geopolítico del continente, por supuesto, pero también a nuestro interior, de medidas y de políticas que sean prudentes, sensuadas, pero sobre todo que vayan en protección de los derechos. Posiblemente para muchas personas el criterio de la Defensoría del Pueblo es que es el defensor de los venezolanos, y eso no es nada más alejado a la realidad. Defendemos a las personas, a los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, sexo, ¿los derechos condición. humanos tienen nacionalidad? Bajo ningún punto de vista. Los seres humanos, los derechos son de los seres humanos, sea cual sea su condición. Y creo que uno de los conceptos fundamentales de todo el tema del reconocimiento a los derechos de las personas es que somos iguales ante la ley y no tenemos que tener ningún tipo de discriminación. Justamente, ¿qué vulneraciones ustedes han podido constatar? Porque desde el 23 de agosto, y perdone que le interrumpa, defensor, la Defensoría del Pueblo reforzó su presencia en el puente internacional Rumichaca, ¿verdad? En la frontera norte. Y en Huaquillas también, el Centro Binacional de Atención en la frontera sur, para monitorear de manera permanente el impacto fronterizo con el ingreso de migrantes venezolanos. Y aquí dice también el dato que un aproximado de 5.500 personas habrían pasado justo el punto de control el viernes pasado nada más. Así es. ¿Hay vulneraciones que se sienten, que se están evidenciando? Por supuesto. ¿Cuáles? Y unas de ellas o muchas de ellas están ya dándose en el campo netamente penal, porque un tema es de la vulneración de derechos, por ejemplo, a grupos de atención prioritaria como niños, niñas, adolescentes o mujeres embarazadas, que no constituyen delitos per se, y otra muy distinta ya son los delitos que se están generando por los pasos irregulares. Tomemos en cuenta que siempre las medidas de mayores requisitos para el ingreso de personas, de ciudadanos venezolanos, va a generar paralelamente un comercio humano, un comercio ilegal, una explotación de los migrantes, que obviamente se da por el tema de del tráfico de migrantes, de la trata de personas, y con ello una serie de explotaciones sexuales de las mujeres, de las niñas, que son los grupos de atención más prioritaria, más vulnerables, y que se están yendo por el lado de los pasos irregulares, en donde es obligación obviamente del Estado ecuatoriano proteger y sobre todo garantizar que no se den este tipo de delitos, que obviamente son delitos transnacionales, son delitos internacionales de una delincuencia organizada transnacional, y así por tanto tomar las medidas, porque de lo contrario lo único que estaríamos haciendo es incrementando la inseguridad. Defensor, ustedes también han expresado la preocupación por la falta de monitoreo oficial de los pasos informales en las fronteras. Sí, por supuesto. ¿A qué se pueden abocar las personas que intenten por estas vías que son muy complicadas? Y esto, María Isabel, tiene también un contexto, norte. Claro, esto tiene también un contexto mayor. ¿Cómo detenemos a la migración? La única forma de detener a la migración es con la propia intervención del gobierno venezolano. El asunto es que en estos momentos nuestro reconocimiento al presidente Guaidó prácticamente bloqueó con quién, para guste o no nos guste, pero no es un tema de discusión, claro, con el gobierno del presidente Maduro, que tiene el control de las instituciones, y que es importante también vincularlo a efectos de que podamos tener asistencia e inclusive la repatriación de muchos de ellos. Tomemos en cuenta lo siguiente: muchos de los venezolanos efectivamente vienen a generar mayor inseguridad porque, dada su situación de precariedad, se dedican a temas de mendicidad y a la delincuencia. Es natural, no es justificable, pero es natural que ante la falta de recursos yo pues también me dedique a otro tipo de delitos. En ese punto es importante, obviamente, que este tipo de personas no pueden permanecer en el país, y hay que buscar las formas de repatriarlos. Pero para poder repatriarlos se necesita la colaboración del propio gobierno venezolano. Tener diálogo directo. Sí. Porque justo eso me llamaba la atención, con esto cierro, qué pena por el tema del tiempo. Me llamaba la atención que el prefecto del Carchi nos decía que ellos esperaban que se pueda conversar con la representación diplomática del presidente Guaidó, como lo reconocía el gobierno ecuatoriano, pero sin oficina, sin ninguna posibilidad de hacerlo. No se está entrampando el asunto, y no ha habido, más allá de una respuesta política, humanitaria, este llamado de atención al gobierno para que por lo menos momentáneamente active un cierto diálogo para este tipo de
de temas? Es que necesariamente tiene que hacerlo. Un tema político como el reconocimiento o no a un determinado funcionario como presidente no parte necesariamente o debe considerar, más bien debe considerar el tema humanitario. Estamos hablando de que miles de personas, es el primer grupo o la primera población de desplazamiento forzado en el mundo. Y si eso no lo entendemos como una crisis humanitaria, nos podemos pasar discutiendo quién de los dos tiene la representación oficial del Estado, Guaidó o Maduro, pero la gente seguirá migrando, seguirán generándose una serie de vulneraciones a sus derechos, delitos, trata de personas, sobre todo, que es uno de los delitos más graves, y el tráfico de migrantes, sin ningún tipo de resolución. El país, el Ecuador también, debe saber que su capacidad de acoger a venezolanos no es ilimitada, no tenemos las condiciones, ni los recursos, ni obviamente podemos garantizar ni seguridad, ni los servicios que son necesarios o los derechos que cualquier persona necesita. Sobre la base de eso es fundamental tener un contacto directo con el gobierno venezolano y de esa manera activar mecanismos para la repatriación de las personas y sobre todo tratar de buscar acciones que nos permitan evitar este tipo de migraciones masivas. Último tema en un minuto, doctor Carrión, sobre la crisis carcelaria. Terminó el estado de excepción. Los representantes de los ex agentes penitenciarios han denunciado que siguen muriendo personas en las cárceles, es decir, que la crisis continúa. ¿Qué monitoreo han hecho sobre esto en las últimas horas? Bueno, nosotros ya estamos por emitirle, por disposición constitucional, tenemos que hacer el seguimiento del estado de excepción. Yo se lo he dicho en escrito al presidente de la Corte Constitucional que dentro de nuestra tarea de seguimiento vemos que el estado de excepción no tuvo la finalidad ni los efectos esperados. Lamentablemente eso es así, y eso se venía a venir mucho más considerando de que no existe una política criminal, no existe una política de rehabilitación. Prácticamente hemos dejado a un lado una crisis penitenciaria que está afectando la seguridad del país. A veces no lo queremos ver pensando que esto es un problema solamente de 4 paredes, de pabellones o de centros penitenciarios, que esto tiene repercusión directa en la inseguridad que vive la gente, en la afectación de derechos de las personas privadas de la libertad y también obviamente de sus familias. Pero lamentablemente no vemos que existan mecanismos o acciones que vayan inclusive al mediano plazo a remediar esta realidad. Hagamos otra entrevista sobre ese informe cuando ya lo tengan, doctor Carrión. Encantado, Marisol. Muchísimas gracias. Freddy Carrión, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Hacemos una... Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.